Hola joyas, bienvenidos. Inicio la transmisión en vivo y voy a invitar a Cristian. Que se sume al encuentro. Aló, aló, aló. Hola. Hola, buenas noches. Qué gusto, ¿cómo estás? Bien, Cristian, bienvenido. Saludo a todas las joyas que se están sumando al encuentro. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muy contento de estar acá en nuestro episodio número. 41. ¡Oh, qué maravilla, qué bonito! Ya 41 semanas, Sí. semana tras semana, que venimos tejiendo esta red de joyas de iniciación, Así es. ¿eh? Que vos un día me dijiste, ¡Che, Cristian! Dije, ¿qué? Y ahí inició eso. Y ahí, en ese che, Cristian, inició todo este viaje, la verdad que maravilloso de joyas que seguimos sumando y que nos estamos acercando al episodio número 50. Así que estén atentos porque, Así bueno, es. vamos a ir platicando más cuestiones que se suman a este tejido de joyas de ¡Qué iniciación. maravilla! Bueno, si que gustás ir haciendo esa parte que tan bien y tan lindo haces, que es la intro, y bueno, y toda Muy la bien. cuestión donde le contamos las buenas La nuevas. dinámica, claro. Claro, exacto, todo eso. Vos ya lo sabés, yo me quedo calladito un ratito. Cuando vos me digas, Dale. yo, viste, agarro y hablo. Perfecto. Bueno, pues entonces les aviso A ver, primero platicarles la dinámica del encuentro. Este encuentro en vivo a través de Instagram de Joyas de Iniciación, integramos sus comentarios, sus feedbacks a través del chat de Instagram que funciona a través del signo de pregunta. Ahí me envían, yo recibo directo sus comentarios y los compartimos en Joyas de Iniciación en la transmisión en vivo y en próximos episodios. Recordarles también que nos pueden escuchar en el podcast de Joyas de Iniciación, en Spotify, grabaciones, porque hay personas que me están preguntando, que se suman y escuchan ciertos términos que utilizamos como qué es HDP y vuelven a surgir esas preguntas. Bueno, si eres nuevo en Joyas de Iniciación, te invito a que conectes con las grabaciones que las encuentras en nuestros canales de Instagram de Cristian y míos y en los canales de YouTube. Así que de Cristian y mío también. En mío lo encuentran como Suma Brillo y el canal de YouTube de Cristian como Cristian Ceballos. Entonces, simple y alegre. Y también invitarlos a que este próximo agosto 2022 vamos a estar en México y en Estados Unidos compartiendo con ustedes, con los que deseen sumarse a un viaje presencial, un taller de economía consciente. Así que, bueno, Mirá que Cristian, George. ahora sí voy a hablar, porque ya, viste, ya me la vengo aguantando, pero bueno, genial. Genial. Y como les decimos, bueno, si están interesados en participar de los encuentros presenciales, ahí, bueno, te contactan a vos, que le Así haces es. llegar la info. Y acordate que si estás en México o en Estados Unidos, bienvenido, ahí Así estás. es. Pero si además estás en otro lado y querés hacerte las vacaciones, el viaje, para hacer la mejor inversión en tu vida, que es vos hacia vos mismo, Así pues nos es. encontramos ahí, con todo lo que vamos a estar Así es. recorriendo. Les platico que estoy creando una lista de interesados para participar en el taller, en los talleres, porque bueno, son dos, uno en México y uno en San Diego, California, pero ya hay interesados, si se desean sumar a esta lista de me interesa, para ir compartiendo con ustedes información, ya hay personas, por ejemplo, desde mismo Argentina, que están interesados Oh, en viajar, mira qué bien. de Florida, así que bueno, Bienvenido, así bienvenido. es. E Ujú. inclusive, esto lanzo una línea ahí para que lo vayan teniendo en cuenta.
lo que iniciamos con ese taller va a tener una repercusión de que además lo vamos a estar siguiendo después en una actividad semanal que yo voy a Sí, estar abriendo en la escuela ética, como lo mencionaba el otro día en las actividades, donde vas a tener la oportunidad de ir semana a semana aprendiendo y seguir desarrollando tus proyectos y como lo mencionaba, con un factor plus diferencial que todos quieren. Todas las empresas, los software que se dedican a el tipo de cosas quieren saber y no tienen la clave, y nosotros sí, que es, bien, dónde invertir, cuándo comprar, cuándo vender, etcétera. Que como lo decimos siempre, eso es algo que se lee en lo sutil, que luego se densifica, y que es la misma herramienta con la que, por ejemplo, decimos año 2022, año de la definición, de la enseñanza, año 2022 de la necesidad, desde lo social y en plena guerra, producto máximo de la necesidad como es en estas fechas. O sea, bien, sí, ahora lo desarrollamos un poquito más, porque es uno de los temas que quiero que desarrollemos, sí, yo pero también. así que bueno, ya metí mi cucharita por ahí. Así que bueno, si Ah, estás interesado, además de los talleres, también en la actividad presencial, bueno, me conectás, bueno, a Sofi en todo caso me lo deriva, o a mí, me contactás por Instagram, y ahí vas a ir viendo toda la info de esta actividad grupal semanal. Que es además es el complemento y la integración a los talleres. Una cosa no desplaza a la otra. Siempre así integrando, es. siempre creciendo. Ajá, Bueno, claro que también es una apuesta y una de las enseñanzas de crear tu economía consciente, integrar y crecer. Entonces, bueno, Cristian, veníamos compartiendo en episodios anteriores mérito, crédito, claves ocultas, pero y fuimos mencionando, pero a modo de título, que así como iniciamos en esos primeros episodios de Joyas de Iniciación a hablar cómo la realidad se crea desde los mitos y cómo son estos mitos los que nos hablan de un lenguaje simbólico desde el cual se crea la realidad, aprender que desde lo social, desde lo automático, se van creando ciclos o se van, no creando, repitiendo ciclos. se crean y se Sí, repiten ciclos, sin irse. exactamente. Se repiten ciclos que podemos anticiparnos y leer cuando aprendemos a leer y anticiparnos a leer desde lo sutil, que también tiene que ver con esto de ampliar nuestra percepción, percibir en alta definición y estar atento a los detalles, que también lo venimos Así es. compartiendo. Así que 2021 iniciamos a compartir por ahí de los episodios, de los primeros episodios, y luego en el episodio 17, por ahí Ajá. de entre agosto y septiembre, hablábamos aquí en Joyas de las dos líneas de tiempo y Así desde lo es. social, el año de la necesidad, con todo lo que estamos viendo ahora, bueno, Así queda es. claro que ahí hay un Sí, y no punto, solamente eso, también voy a aprovechar rápidamente para sí, comentar algo porque me parece que es importante también a hacerlo público, que lo comentaba el otro día, que bueno, esta actividad que yo estoy proponiendo, que la vengo, bueno, la he mencionado primera vez en la escuela y en alguna actividad hace un poquito más de un mes atrás, uh-huh, surge también porque desde esa misma lectura de la necesidad hay una energía que va surgiendo, que bueno, que en su momento leí, donde lo que cada vez va a presentarse más a nivel de lo social es una energía que es producto de la necesidad, mientras más necesidad empieza a haber también más estafas, a muchos niveles y en muchos sentidos, y de muchos registros, bueno, y de tres registros. Y casualmente cuando mencionaba esto, después de eso empieza en Netflix a salir series como El estafador sí, de Tinder, como construyendo o reconstruyendo Ana, no me acuerdo, esto lo compartían el otro día en la actividad. Acá en Argentina apareció un conflicto que tiene su raíz en Argentina, pero con una empresa que tiene también conexiones con otros países, donde, bueno, está buscado por la Interpol la persona, ¿no? Que lo estafando con criptomonedas, bueno, todo ese tipo de cosas. Y bueno, y las entonces, llamadas
telefónicas para estafas se están incrementando Bueno, también. sí, y sobre todo porque se está dando una conjunción que es muy peligrosa, que tiene que ver mucho con la energía de la necesidad, que es la integración de los dos registros, que son lo real, que sería todo lo que tiene con la necesidad, pero sobre todo cuando se mezcla con lo espiritual. Las estafas de hoy en día, muchas, van en nombre del aprendizaje, el coaching, la transformación, que, bueno, pues se está mezclando mucho con eso, con el bienestar, que es, bueno, y se están haciendo cosas bastante feas en lugares, en situaciones que vos diría, ahí también, ahí también. Entonces, sin dar nombre, porque realmente eso lo tiene que descubrir cada uno, lo que sí te digo es, estate muy atento, ¿sí? Y por eso, de mi parte, entendí que es un buen momento para enseñarte a que no requieras de un otro para evaluar esto, sino brindarte las herramientas para que vos lo evalúes, sin que tengas que invertir en algo que es un intangible que después no tiene respaldo como lo suelen hacer. Porque en todos esos lugares la promesa siempre es uno, ¿no? Es fácil de poner, difícil de sacar, ¿no? Eso es lo que suele pasar. ¿Ya? Y la promesa de, como dice el dicho, ¿no? Cuando es grande la limosna, hasta el cura sospecha, digamos, ¿sí? Entonces, eso es importante entenderlo. Y después, bueno, ya la otra parte que tiene que ver con esto que, bueno, empezó a suceder, si bien en lo real estalló esta semana, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero que, Ucrania. bueno, hace rato que ya venía gestándose. Que también la guerra es producto directo de la necesidad y que además entender que la guerra por lo general tiene una raíz que está directamente conectada con la necesidad, que es las creencias. Las creencias. Toda guerra tiene su base en creencias y en Y, perspectivas que se enfrentan. Sí, sí, dale. Habla, y déjame, pero yo. Ajá, no, complementando, integrando lo que sí, dices, eh, el punto de, por ejemplo, desde lo real, lo que están haciendo los países son restricciones económicas. Es la palabra claro. que aparece casualmente como, ok, como Rusia, suponga, es así, Ujú, entre comillas, es el mal ujú. portado, el que se está portando mal, Ajá, como que nada más señalando para afuera, cuando es todo ujú. una red de intereses, Así es. con ciertas Necesarios. demandas, ajá, sí, lo que aparece es como Ujú. castigo con todo lo que venimos hablando de restricciones en cuestiones económicas. Así es. Y Entonces, además, fíjate que el castigo siempre es el recorte. el Lo que hablamos siempre, recorte, el achicar el sí, circuito. Siempre viene por ujú, ahí. Ujú. ujú, Así es. sí. Entonces eso también me llama la atención porque diversos países, diversas ideologías, se podría decir, coinciden en restringir desde lo real en estas cuestiones que tienen que ver con la economía. Y otra cuestión bien interesante, Ujú, Cristian, que también ujú. estuve evaluando, Ajá. es la cuestión de que el valor, queda dicho lo que habíamos mencionado, de que el valor no está en el ser humano. No, hoy no. Hoy el valor central, ¿no? El ser humano no es más que un producto transaccional, es un activo más dentro de una transacción para ciertos intereses que son, es como un inmueble más, digamos, ¿no? Es uso, abuso y descarte, ¿no? Y se transforma en, bueno, en una pieza más dentro de un tablero. Y obviamente que no hay registro de esta cuestión, porque volvemos al punto. La ideología de perspectivas. Acá es muy simple. Uno ve el 6, el otro ve el 9 y otro ve un 8 mal hecho. O sea, acá Ujú, no hay buenos, no hay malos, no hay lindo o feo, sino que hay perspectivas. Y cuando hablamos de que la realidad es una, esto lo pueden ver en capítulos que ya hemos recorrido, sí, anteriormente, pero acordate, toda perspectiva no es más que un punto de vista, y un punto de vista no te hace ser HDP, porque un punto de vista no te hace ver High Definition claro. Perception. Un punto de vista es la mínima capacidad de visual y de análisis y de
consideraciones de una situación. Dijimos que HDP no es solamente tener 360 puntos de vista, o sea, la perspectiva tuya completa, sino que ser HDP es tener tus 360 grados de percepción y los 360 grados de la percepción del otro que está percibiendo la situación. Eso es ser HDP. Hay muchos videitos que también los compartí en la semana y en mi Facebook, ¿no? De este arte nuevo que a mí me encanta, que es una figura que está ahí, que solamente se arma de acuerdo al lugar donde lo ves. Y si lo ves, hay videos que son, si lo ves de acá es un círculo, si lo ves de acá es un triángulo, si lo ves de acá es un cuadrado, si lo ves de acá es bien. Y hay otros videos que directamente hay una figura artística que únicamente se arma desde un único lugar, te corres de ahí y es un caos. Bien. Entonces, todo lo que armamos, esto cuando hablamos de creencias, no son más que un punto de vista. Pero para armar un punto de vista, tenés que dejar 359 por fuera, tuyos, más los 360 del otro. O sea, es querer creer que el universo es todo lo que podés ver por el agujerito de la cerradura y además defender que es así y cualquiera que te diga lo contrario, tratarlo de herir, digamos, ¿no? Imponer Claro, aparte tu punto de tu punto de percepción. vista. Y vuelvo a decir, para uno es el 6, para otro el 9 y para otro es un 8 mal hecho. Los tres nunca se va a entender si no se comprende que las creencias que generan verdades no son para ser defendidas. Cuando alguien defiende tanto algo es porque está escondiendo disimuladamente una gran inseguridad. Cuando alguien defiende un punto de vista, no importa qué punto de vista o lo que fuese, pero cuando alguien defiende, es como los chicos, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto así, esto así, esto así. Es porque detrás hay una gran inseguridad detrás de todo Sí. eso que se tiene que expresar. Es lo que en el chamanismo, ¿no? Sobre todo lo que es la parte de los toltecas, se habla de la importancia personal. Tenés que defender tanto algo con tanta importancia personal, porque si no, no tenés un lugar de existencia, de amor, y por lo tanto un lugar de expresar lo que es automáticamente eso. Entonces, muy distinto sería si la cuestión fuera, ¿qué ves vos de la situación? ¿Qué ves vos de mi situación en eso? Viceversa, llegar a un punto donde se incorporen puntos de vista. Yo cuando lance ya oficialmente mis proyectos políticos, que bueno, para los que lo conocen así, parte de ese proyecto político va a incorporar un consejo que podríamos llamarlo, para que se entienda, un consejo de perspectiva. O sea, cuando haya un tema que resolver, que haya personas de diferentes índoles que puedan aportar diferentes perspectivas para comprender un mismo fenómeno de distintas situaciones y poder llegar realmente a entender cuál es, en nombre del bien común declarado, la mejor decisión, la mejor definición. Bueno, todo esto que estamos Claro. hablando Sí. no es lo que está sucediendo hoy No, en Rusia no. y en Ucrania, donde se están armando, como todo conflicto, se arman dos bandos, donde siempre uno es el bueno, el otro es el malo, viceversa para cada uno, y se empiezan Víctima, verdugo. víctima, verdugo y viceversa, y vuelvo a decirte, pero lo importante entender es que detrás lo que se está defendiendo es una ideología, de una creencia, que es una perspectiva de un punto de vista, y que detrás de eso lo que hay es la necesidad de que, como bien marcabas hace un ratito, casualmente, ¿no? Todas las sanciones económicas son las que están en juego. Y que, aclaro algo, muchos dicen, ahora viene la tercera guerra mundial, la tercera guerra mundial. A ver, les puedo asegurar que de los dos bandos, el único que podría declarar algo a nivel mundial o más es Rusia, justamente, no la OTAN. Por una simple razón, porque todos los países de la OTAN, sobre todo los que están en Europa, porque hay algunos países de la OTAN, como Estados Unidos, que no están en Europa, dependen, necesitan muchísimo de Rusia. Sí, por todos los En todos los gas, aspectos, sobre todo en todos los aspectos energéticos. recursos, Por eso recursos energéticos. las sanciones son entre comillas.
Y por Ah, eso bueno, no a hay otro tipo ciertas de cuestiones avanzada. sí y a ciertas Claro, cuestiones no. O sea, es un claro. interés total, porque casualmente Mm, se están, o sea, restringen ciertas situaciones, pero o sea, si ese es el caso que resuelve, mm. estarían cortando el SWIFT, que es un tipo de hacer transacciones, que algunos Sí, países están eso, que pero no solo sí, que eso. no. No te olvides, por ejemplo, para que tengas una idea, Rusia le provee, por Alemania, ejemplo, a Alemania, el 35% de su gas natural y casi el 50% en general de sus recursos energéticos. Si Alemania sanciona a Rusia, Alemania es la que se queda sin energía. Y claro, así como pasa con otros países. ¿Sí? Esto es decir, no es quién es mejor o qué es peor. Lo que digo es que esta guerra es con pinzas y lo que hay detrás, ¿sí? Como ves, son necesidades y cómo se toman en función de las necesidades ciertas cuestiones. Y que todo va a resolverse por la vía de lo necesario, de la necesidad. Y volvemos a lo que decíamos antes, en el encuentro anterior. Cuando algo se transforma en valioso, cuando es un bien escaso. Cuando algo se desvaloriza, cuando es en abundancia. Casualmente Rusia maneja bienes escasos y provee de bienes escasos para otros países claro. y El entonces se arma trigo, todo. que parece algo así, pero pues el trigo también, Rusia es un gran productor de trigo Sí, trigo, y soja, bueno, a ver, estamos hablando de los países más grandes sí. territorialmente del mundo y con los diferentes biomas y demás, ¿no? Pero entonces, Ujú. lo que a mí de mi parte les estoy invitando con esto es a tener más perspectiva, más puntos de vista, que no solo sea hay alguien bueno y hay alguien malo, ¿no? Sí, Porque la historia misma, ¿no? A ver, acuérdense, mira hasta que esto no viene de ahora, ¿eh? Primera Guerra Mundial, 100 años atrás. No se olviden que los que inician los conflictos son conflictos entre familias, porque las monarquías de aquel momento eran todos familiares. El zar de claro, Rusia era el primo del rey de consanguíneos, o Inglaterra. sea, no familiares, o sea, consanguíneos, claro. Eran todas conflictos familiares no resueltos. Así la Primera Guerra estalló por eso. Sí, Y el de Alemania era primo porque la realeza europea, como sabemos, mirá un poco de historia, te invito justamente, que constantemente se ha ido forjando, porque la única forma de mantenerse a sí misma es con ese tipo de alianzas. Entonces, la princesa de tal se casó con el príncipe de tal otro. Entonces, son todos familiares, digamos. Bueno, hoy en día, aunque no haya realeza de alguna manera en alguno de los países, la mecánica es la misma. O sea, siempre hay ciertos intereses que van más allá de la cuestión de los intereses de un bien común de un país, y ujú, lo que se defiende es un punto de vista, dejando por fuera justamente eso. Entonces, me parece que es muy interesante ver, agregarle, como te decía, a lo que está pasando ahí en Ucrania y en Rusia, no hablar tanto del conflicto bélico como tal, y que quién ataca a quién es el bueno o quién es el malo, sino entender estas otras perspectivas. Y te invito además sí, que vos hagas las tuyas y que entiendas cómo en el marco de la necesidad hay un montón de cuestiones atadas con alfileres que hacen que el conflicto esté armado, pero nos metemos, pero no nos metemos. Te también apoyamos, pero no te cuántas, apoyamos. cuántas promesas no cumplidas y Ah, cuántos dobles discursos de que sí, 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 voy a hacer esto y en lo real es otra cosa. Estamos viendo también la incoherencia entre decir y hacer, porque eso también es otra cosa que está ya, o sea, sí. descaradamente expuesto. Por eso fíjate que las sanciones que han hecho hasta ahora, ¿no? Como son muy a dedo, ¿no? Porque es esto de que eh, más que todo son a nivel deportivo, o sea, no vamos a jugar el partido allí, la carrera de Fórmula 1 se suspende, o sea, el pan y el circo es lo que es atacado, digamos, ¿no? No, o sea, los entretenimientos masivos públicos, pues digo el pan y el circo, pero las cosas realmente importantes no, porque hay que entender que en la política, y sobre todo en las relaciones internacionales, es como en los partidos de fútbol, entra a la cancha, parecemos rivales, pero cuando termina el partido nos tomamos una cervecita juntos. Y a Ujú. nivel de eso es exactamente igual, porque
¿sabés cuál es a veces la diferencia entre los gobiernos y el pueblo? Que los que están ahí arriba en el gobierno tienen muy claro un bien común, el propio, pero lo El tienen muy claro, propio, pero lo tienen muy claro, claro. Y entonces se perpetúan, se arman estrategias. Bueno, ahora anda vos al gobierno, ahora voy yo, ahora anda vos, pero detrás, y cuando uno está en el poder, el otro, el que estaba antes lo critica y después se hace en el pasado. O sea, es realmente, por eso es importante instalar una nueva política. Por eso es claro, tan importante, ¿sí?, instalar una nueva política que tome al ser humano como valor central y que sea una política mucho más descentralizada, ¿sí?, volviendo a algo más similar a lo que era la democracia directa, que se definía mucho más regionalmente ciertas cuestiones y no había una cuestión centralizada, sino que, por eso lo hablo, ¿no?, con esto de los consejos y que no esté basada en la necesidad, sino en la creación de un bien común, entendiendo que desde el brillo, desde el lujo, desde la lujuria, desde aplicar ujú, economía consciente, educación consciente, bueno, todas estas cosas que venimos hablando, es un buen punto hacia eso. Bueno, creo que he genial. hablado un Sí. ratito, así que lo que gustes, adelante, o si hay Sí, alguna pregunta también, y adelante también. cuestiones, bueno, a ver, si tienen preguntas, por favor, envíenlas. Uh-huh. Hoy no han llegado tantas preguntas, es un tema intenso, pero muy valioso. Es un tema intenso, Atiende. perdón, y que como son dos polos, ojo, no caigas en la trampa de los dos rivales. Es de qué Es lado lo me pongo. exactamente. Y entonces, Ojo. y también, Ajá. también lo que yo veo, como, tengo varias así como tendencias que estoy viendo, percibiendo. Una, que aparece la fuerza antagónica a la guerra. Entonces es no guerra, no guerra, no Ujú, guerra, pero la ujú. misma palabra está del otro polo y es una fuerza que, como venimos viendo, dos polos opuestos con un mismo foco. Entonces, lo que estamos hablando aquí de política consciente, economía consciente, no es ir en contra de y prestar una resistencia a o armar otra guerra en nombre de no ir, no estar en acuerdo, porque eso no funciona. Entonces aquí estamos hablando Ujú. de transfórmate en el creador de tu propia economía, de tu propia política, y entonces así, desde tu proceso interior, que también es lo que invitamos, ir transformándonos y así tener un impacto en el exterior. Y otra Así cuestión es. que vengo viendo también y percibiendo es que como se ve lejano para los latinoamericanos hablando este tema de que la guerra está en Rusia y en Allá, Ucrania, claro. Ajá. en Latinoamérica lo que aparecen son los memes. Ajá, claro. Y Bien sí, por la alegría, bien por la claro. alegría, bien por tomárselo de una manera alegre, pero no nos desimplifiquemos del tema, como que eso está allá y yo estoy acá y a mí no me va a afectar, porque ya venimos hablando de estas dos líneas de tiempo, de cómo la necesidad está instalada y cómo se está incrementando. Entonces, se Ujú. me hizo muy interesante cómo Así es. Latinoamérica, por estar del otro lado del océano y Sí, sentir como que si fuera se... otra cosa. Ujú. Bien, y Eso me llamó acordate, la atención. y mirá, yo sé que de alguna manera hoy quizás uno de los temas que íbamos a hablar era de la caja de Pandora, ¿no? Pero está Sí, esto, sí, sí. pero lo que voy a decir es lo siguiente. Dijimos que como mito se había abierto la caja de Pandora. La caja de Pandora son las peores pestes. Guerra en lo real. Y hace muchos Sí, años que no se armaba guerra en lo real. Amenaza, pero guerra como tal como ahora, hace rato que no pasaba. Se claro. abre la lectura del año pasado, mito, cambio de mito, se abre la caja de Pandora, ¡pum! Mes de febrero, guerra entre dos países, en lo real. Más allá de todo. O sea, ¿no? Y no te olvides que de todo, y eso es lo que vamos a hablar cuando desarrollemos lo de la caja de Pandora bien, que casualmente el peor de los males es el que quedó dentro de la caja de Pandora, que se cree que es el salvador de todo, pero no voy a decir mucho más ahora. Pero sí te invito a que veas, qué casualidad, ubicado caja de Pandora como un cambio de mito, con todas las pestes que van, con todo lo que se implica, mes de febrero, guerra. Esto es leer las energías y los mensajes desde lo sutil, desde lo simbólico, y es lo que te invitamos a que aprendas
Y aclaro, no es un proceso, o sea, de la noche a la mañana, de que llegaste y ya es un proceso en el tiempo y en la continuidad. O sea, esto Ujú. no es una cosa de que, ay, ya quiero aprender a hacerlo, ya tengo que aprender, ya está. No, no. Práctica, la práctica hacia el maestro, no las Sí, cosas apuradas. Si andás queriendo hacer sí. las cosas rápidas, la apurada, te va a pasar lo que a la cabra que posteé ahí en Facebook, que mírenlo si quieren. Pero bueno, no voy a Está decir mucho más buenísimo. ahora. Pero Está bueno, no voy a decir. buenísimo. Y Ah, hay un episodio en el que estuvimos hablando de que lo gratis, o vamos a decir lo barato, cuesta caro. hablábamos de la prostitución que había en nombre de También. ponerle a cualquier cosa, ¿no? Entonces, Sí, ojo, es un proceso. Lo que nosotros te mostramos es que si te tomás vos la disciplina y la práctica, lo implementás y es aplicable, así es. pero con un proceso. No, no, el que quiere resolver problemas, lo que va a hacer es encontrarse con conflictos, como te vengo diciendo. Ese es, no sé si lo hemos desarrollado aquí, pero también es entender entre problema y conflicto está muy valioso. Pero por eso, pero Voy el que quiera apuntando temas. aprender estas Sí, herramientas para resolver problemas, con lo único que va a encontrarse es con conflictos. Este camino lo recorremos no para resolver problemas, sino para ser libre. Y eso hace que tampoco haya conflictos. Pero bueno, esas serán, voy tirando líneas y temas de lo que sí, vamos a ir sí, sí, sí. desarrollando. Ya, sí, buenísimo. Ok, entonces, ¿qué te parece, Cristian, a las joyas que nos están acompañando, si nos preparamos, los invitamos a investigar el mito de la caja de Pandora para que también si tienen algo que compartir y en el próximo episodio, ahora sí profundizamos en desarrollar el mito y cómo aplica y cómo sigue vigente en este tiempo? Un mito que era de los ¿Por qué griegos y se que habla... abrió? ¿Por qué hubo un cambio de mito y se pasó al mito de la caja de Pandora? Esa es la cuestión. Genial. ¿Por qué? Con todo lo que eso implica. Ujú. Sobre todo con el peor de los males que queda dentro de la caja de Pandora, pero bueno, ese es otro tema. Pero Es bien. un Ajá. tema interesantísimo, pero bueno, investiguen el mito, Uh escúchenlo y si tienen algo que compartir durante la semana, -huh. comenten en las cuentas de Instagram, en este video y lo platicamos en el siguiente episodio Qué de Joyas maravilla. de Iniciación. Así es. Y Y bueno, acuérdense que nos siguen en las redes, el AINI de compartir, darle el like, de escribirse, suscribirse, sumarse a tu Instagram, al mío. Bueno, a ver, gente, es simple. Hagamos circular esta energía. claro. Te invito a que. Por supuesto, compartan, denle like, envíenselos a sus amigos. Es información tan valiosa y tan diferencial que compartirla ya hace una diferencia positiva. Entonces, se los agradecemos. Es el AINI, que también, si quieren entender qué es AINI, hay joyas de iniciación en donde desarrollamos ese tema. Y bueno, pues es que esto es un tejido y hemos ido desarrollando ya temas muy valiosos. ¿Te Y los parece que si tenemos por damos... desarrollar aún todavía. Así es. ¿Te parece si saludamos y agradecemos a los que nos están acompañando? Por supuesto, adelante vos con el cierre del encuentro de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, a Jorge Quiroz, que nos está acompañando, a Ani Nazareno, a Ingrid, que nos dice buenas noches, muchísimas gracias, a Arcano 1985, que estuvo hablando de esta necesidad de la guerra, que estuvo comentando, a Liliana Martínez, muchísimas gracias, a Madeline Jordan, muchas gracias, Mercaba 877 presente, muchísimas gracias, nos dice Ana María García Torres, muchísimas gracias. Muy interesante el mito de la caja de Pandora. Bueno, investiguen más del mito y compartimos en el próximo episodio. Dice Jorge, gracias al dúo dinámico por lo que nos comparten. Muchísimas gracias. A Método Sterren, muchísimas gracias. Y luego Jorge, listos para el tema de la caja de Pandora. Mercaba, muchísimas gracias. Dice, valiosos sus aportes. Ana María, saludos desde Cali, abrazos hasta Cali, Colombia. Entonces, Elsa Benedetto, muchísimas gracias por acompañarnos. Centurión Cleila dice, muy interesante el tema. Gracias, Cristian y Sofía. Y dice, Mercaba 87, a investigar.
y dice María José Bronzini, genio A. Genio A. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Nos seguimos viendo por Spotify también, nos seguimos viendo. Y Así es. acuérdense que si quieren estar en los talleres con nosotros cara a cara, ahí con contacto lo real, ahí se contactan con ¡Uhú! Sofi y les hace llegar la información. Un Así besito, es. hasta el próximo viernes. Chao. Bye. Chao.